Saludos, bienvenidos una vez más a este subespacio. Hoy tenemos el honor de compartir estos micrófonos, estas cámaras con un conocido profesional del periodismo, de la prensa escrita y de la televisión, autor de Los Apuntes del Heraldo, famoso también por su espacio en el foro de Canal 10. Ahora iniciando con un nuevo proyecto que se llama CHTV, con quien hablaremos también sobre ese proyecto, el señor Armando Villanueva, quien nos ha dado el honor de recibirnos aquí en su canal en el Boulevard Morazán. Muchas gracias por recibirnos, licenciado Villanueva. Usted es de San Pedro Sula. De San Pedro Sula, pero prácticamente solo nací en San Pedro y mis padres se vinieron para Tegucigalpa. Mi papá es de la gente que en aquella época emigraba en busca del sueño hondureño. Sí, pero salvadoreño. Salvadoreño, sí, y venían a Honduras a trabajar a las bananeras. Sí. Era el famoso boom del banano en Honduras. ¿En qué año se movieron su familia para acá, para Tegucigalpa, entonces? Creo que fue como en el 64, 65, por ahí. Yo estaba chiquito, pues. Estaba pequeño, ¿no? Tegucigalpa era muy distinto. Claro, sí. Entonces yo como que fuera de aquí. Yo cuando voy a San Pedro, como que fuera extranjero. O sea, yo solo me hospedo en un hotel que está ahí por la entrada porque me pierdo. Entonces solo me muevo en los alrededores de ahí del Copante. Porque si me voy más allá ya me extravío. Sí. No conozco a San Pedro. Leí una entrevista que le hicieron hace varios años donde usted habla un poco sobre esas experiencias, ¿no? Que su papá tuvo que salir por la guerra con el Salvador en 1969. Cuéntenos un poco ese proceso, cómo fue en su familia y cómo fue para usted en su desarrollo. Bueno, fue bastante traumático. Son los problemas que se dan en la guerra. La gente a veces no mide la dimensión de ese trauma a las familias de los perseguidos, por ejemplo. Cuando la guerra del 69, aquí comenzaron a perseguir a todos los salvadoreños y sacaron unas canciones antisalvadoreños contra los pipires. Decían ellos que eran ladrones, que eran esto, que eran lo otro, violadores. Entonces el trauma fue para las familias, porque mi papá se fue de acá de Honduras, se fue para Nicaragua y después entiendo que ya se casó y se fue para El Salvador. Aquí no volvió. La idea es que él se iba por unos cuantos días o semanas, exactamente, o meses, pero no volvió jamás. Y quedamos aquí 9 hermanos, ¿verdad? Mi mamá sola con 9 hijos y casi todos chiquitos, pues. Entonces, ¿qué pasó también? Aparte del trauma, que él se tuvo que ir, nos dejó solos acá, llegaba gente a las casas de los salvadoreños, incluida la nuestra, a gritar afuera. ¿Va? ¿Todavía después de la guerra? No, y sí, casi en medio de la guerra, cuando estaba la cuestión. Y a gritar, va, afuera, pipires de acá, que le vamos a meter fuego, ahí con palos encendidos, va, queriéndole meter, amenazando con meterle fuego a la casa. ¿Va? Y los niños adentro, o sea, nosotros éramos niños, yo todavía me recuerdo de eso. Es un trauma feo eso, porque nunca se le olvida a uno, nosotros no teníamos culpa de esa guerra, pues. Hasta el sol de hoy se habla, primero se hablaba de un periodista húngaro escribió un libro de la guerra de las 100 horas. La guerra del y la guerra del fútbol. Exactamente, Kapuczynski, la famosa guerra de fútbol. Al final se conoce que fue un tema de las oligarquías de ambos países, pero quien paga las consecuencias es la gente que no tiene nada que ver en esto. En este caso fuimos nosotros. Sí. Las familias que estaban acá, de los salvadoreños, que éramos nosotros, y en El Salvador, estoy seguro, muchas familias de hondureños que vivían allá que también pagaron las consecuencias. Por ejemplo, he hablado con el doctor Custodio, Ramón Custodio, que su mamá era salvadoreña y cuenta él cómo le tocó sufrir toda esa cuestión de la guerra. ¿Va? Sí, y usted como alguien que le tocó pues de primera mano sufrir esa lamentable capítulo de la historia hondureña, ¿no? En la cual además la prensa jugó un papel muy importante, la prensa que existía en aquel tiempo, ¿no? Sí. A esta altura, ¿qué juicios tiene usted sobre la forma en que la prensa manejó esos momentos 60, 70, 80 incluso, cuando usted comenzó a trabajar, y la forma como la prensa manejaba los problemas sociales? Yo creo que no ha cambiado. Lo que han cambiado son las tecnologías. O sea, antes se escribía en máquina de escribir, ahora manual, ahora se escribe en computadora. Antes no había internet, ahora sí hay internet, pero yo creo que los medios de comunicación siguen siendo lo mismo, siempre responden a intereses, ya sea intereses políticos, intereses económicos, intereses de un país. En este caso, lo que la prensa jugó ahí, tanto salvadoreña como hondureña, fue a defender los intereses de cada una de sus oligarquías, de su respectivo gobierno, y mentían hasta más no poder con relación al conflicto, cada quien defendiendo sus intereses. Y lo que ocurre hoy en día, por ejemplo, usted tiene el mejor caso de la guerra en Irak, por ejemplo, que fue invadido Irak con el
pretexto de que querían armas de destrucción masiva. Y al final se sabe que todo el mundo sabe que no habían esas armas, pero Irak fue invadido, se repartieron el petróleo, las compañías inglesas con las estadounidenses, y hasta ahí quitaron a Saddam Hussein y ahí sigue el relajo todavía en Irak. Entonces, ese es el papel, desgraciadamente, que juega la prensa en casi todo el mundo, hay que decirlo. Yo creo que en eso yo salvo la prensa de Honduras, en el sentido que la prensa siempre responde a intereses. Yo no creo que la prensa, no creo en la objetividad de la prensa. Si te vas a países como Cuba, y a mí me tocó estar en Cuba, he estado varias veces, pero en una ocasión estuve, diríamos, como visita oficial, de manera clandestina, en aquella época, años 85, por ahí, estaba todavía la Guerra Fría, fuimos de manera clandestina, de incógnitos, como decimos aquí, fuimos unos periodistas de acá, y fuimos al diario Granma, a visitar el diario Granma. Estuvimos en varios lugares del gobierno y en el diario Granma, y una de las cosas que me llamó la atención es que el jefe de redacción nos dijo que estaban esperando el editorial. Ajá, ¿y de dónde lo están esperando? Preguntamos ahí. Es que aquí lo hacemos nosotros. Dije, pero hay que mandarlo allá donde está el secretario general para que lo apruebe. El secretario general del partido, sí, del Partido Comunista, para que le da el visto bueno, si le parecía, si no le parecía, pues los cambiaba de punto. Entonces, es igual en todas partes, el régimen de izquierda o de derecha o lo que sea, la prensa responde a esos intereses. Y eso fue la experiencia que usted puede juzgar ahora, de cómo la prensa se movió en ese momento. Totalmente. Usted viene de una familia bastante humilde. Bastante, ¿no? Humilde, sí. Me tocó estudiar en escuelas nocturnas, en colegio nocturno. Y estuve en escuelas, estuve de día. Uno de los mayores anhelos que yo tenía era estudiar de día. Pero cuando salí de sexto grado, y era un buen alumno, yo era un excelente alumno, tenía excelencia en la escuela, a pesar de la pobreza en que vivíamos, y no pude entrar al colegio, porque no habían recursos. Mi papá ya había ido por El Salvador, y mi hermano me pudo poner al colegio. De todos los 9 hermanos, a mi mamá lo pudo poner uno en el colegio, en el Central justamente, en el Central, y el único que puso, después se salió, no sé por qué, ni recuerdo por qué, pero se salió. Pero yo comencé a estudiar cuando ya comencé a trabajar yo solo, trabajaba de día y estudiaba de noche. Y ya como a los 17 años creo que entré al primer curso. ¿En qué trabajaba usted en ese tiempo? Trabajábamos nosotros estuvimos un tiempo vendiendo cosas ahí en la calle, vendíamos de todo lo que se podía, por ejemplo para Navidad, artículos navideños, vendíamos frutas, vendíamos granos básicos, vendíamos de segunda temporada que había. Trabajé en una panadería, trabajé en una zapatería, trabajé hasta en una sastrería, creo que trabajé. Trabajaba de todo lo que se diera. Entonces, mientras estudiaba, y ya después, ya en los años 80, por ahí, estaba ya casi graduándome en el colegio. Ya me comencé a meter a cosas ahí de política con la juventud, como el 78 por ahí, con la juventud de la democracia cristiana. ¿Forma parte? Sí, ¿Todavía forma parte de la democracia cristiana? Ya no. Entonces, estamos ahora en el partido Vamos. Porque nos peleamos con Arturo Corrales y como que él es el dueño de nos corrió. Nos corrió, entonces ahora tenemos que fundar un nuevo partido. Entonces en ese tiempo estaba en la juventud del partido, en ese tiempo se decía que el Partido Democracia Cristiana era comunista, acuérdese. Sí, era muy activo. Decía Roberto, campesino, especialmente. Sí, exactamente, todo el movimiento campesino y también el obrero. En el caso de Honduras, la UNC era totalmente de tendencia social-cristiana. Además, la CGT. En ese tiempo también estaba todo el asunto de los horcones. Claro, todo eso. La CGT, Democracia Cristiana. Acaba de pasar la masacre de los Horcones y casi toda la gente que murió ahí eran de la democracia cristiana. Sí. Todos, por no decir todos. Sí. ¿Va? Entonces decían que éramos comunistas, sobre todo también Roberto Dawison. Allá estaba la cuestión de la guerra en El Salvador. Comenzaba en los años 80 lo peor de la guerra en El Salvador. Y Dawson decía que la democracia cristiana ya era roja por dentro y verde por fuera. ¿Va? Que decía que era como una sandía. Exactamente, que era el partido sandía. Sí. Entonces, bueno, nosotros una vez estábamos pegando afiches ahí, creo que fue en la campaña del 81. Creo que era este señor Efraín Díaz Arribillaga, que nos agarraron a tiro unos bolos ahí, ¿va? Y nos dijeron comunistas, hijos de tanta, ¿va? Y nos sacaron ahí del propio centro, salimos pitados, ¿va? Y así varias veces, ¿va? A la escuela de periodismo. Exactamente. De la Autónoma. ¿Cómo decidió entre el 82. iniciar una carrera en el periodismo? Mire, primero que nada, a mí siempre me gustó, yo no diría que el periodismo, en el sentido estricto de la palabra, pero me gustó leer periódicos. Me gustaba oír radio a tal extremo que yo, por ejemplo, yo recuerdo perfectamente, yo era un niño en ese tiempo, niño le hablo de quizás de 8 años, de 9 años, a Napoleón Miranda III,
Yo la voz de él la reconozco bien y yo escuchaba noticias y un niño de 8 años difícilmente veía noticias, ¿va? Luego, me acuerdo inclusive cuando mataron a Robert Kennedy, a Robert Kennedy lo mataron, que era el fiscal general de Estados Unidos y candidato demócrata. Lo mataron en el 68, sí, o sea, tenía 8 años, pues. 8 años, entonces, y me acuerdo bien cuando escuchaba que decía que el cadáver ya no sé por dónde, que le daban en tren, que iba para Washington y que no sé qué. Yo me acuerdo bien. No digamos cuando murió Franco, por ejemplo, cuando murió acá. Me acuerdo también del año 76. Sí, 75. También me acuerdo cuando el conflicto, la guerra de las 100 horas. Árabe-israelí, también me acuerdo otro conflicto que hubo en el 72. Yo leía mucho, cuando ya podía leer obviamente y escuchaba noticias, siempre me gustó bastante. Y después, cuando comencé a participar ya en política, en la juventud del partido, ahí fue cuando participé primero diría como periodista. Había un programa, creo que fue en la campaña del 81, un programa creo que era en Radio Monumental, si mal no recuerdo. Y me invitaron a que participara, yo miraba que era señores de edad, pues, y estaba joven, pero me invitaban a que fuera con ellos y participaban en el programa. Era un programa así de hablar, como de tertulia. Ahí íbamos a Radio Monumental y ahí ya me identifiqué plenamente con el periodismo. Y ahí pues me metí a estudiar periodismo, eso fue el 81, esa campaña, para las elecciones que hubo el 81. Ya estaba la constituyente. Luego me metí a la escuela, el 82 comencé en la escuela de periodismo. Y ya el 83, 84 creo que ya tuvimos un primer programa que ya era nuestro, ya era dirigente ya a nivel de partido. Era dirigente del directorio departamental de Francisco Morazán. Fundamos un programa de radio, me acuerdo en Radio Tegucigalpa, fue como el 84, 85 y yo lo dirigía, ya era el director de ese programa, ¿verdad? Y ya el 86 ya comencé a reportero plenamente. Hablemos un poco sobre esos inicios de su carrera profesional. Usted comenzó con el Heraldo. Como reportero ya plenamente, o sea, tuvimos en ese programa. Radio Tegucigalpa. Comencé primero en ese programa de la Monumental, luego después en Radio Tegucigalpa, yo dirigiendo ese programa político. Entonces ahí conocí a Antonio Majario Velasco, que era el director propietario de Radio Tegucigalpa. Había salido del DHRN, él era el director de HRN. Ya después, el 86, creo que fue por mayo, un poquito antes, porque yo recuerdo que ya me tocó cubrir ese día de los trabajadores de la marcha. El 86 ya estaba en Radio Tegucigalpa. Y en octubre de ese mismo año yo entré al Heraldo ya, como reportero, el 86. ¿El Heraldo todavía está en el Heraldo? Todavía escribo ahí. Lo que pasa es que yo ya empleado del Heraldo, yo dejé de ser como en el 2001. Yo ahora solo trabajo bajo la columna. La columna de los apuntes. Sí, y también tengo otra columna ahora los viernes, pero esa columna es con nombre y con foto, todo es un artículo de opinión. Ese proceso para escribir la columna de los apuntes, que ha llamado siempre ha sido como muy importante en entender todas esas cosas que son noticias, pero no están en las noticias, en la política. Bueno, es que yo creo que hay cosas que en un diario normal ni quizás ni en la televisión ni en la radio se pueden decir. Entonces es una manera de decir muchas cosas que no se pueden decir en la prensa formal. En la prensa formal. En la prensa formal. Entonces se dicen ahí, pero ahí se dicen muchas cosas que son mucho más contundentes que las que se pueden decir en la prensa normal, ¿verdad? Cosas fuertes. Que en la manera, como ese tipo de periodismo, como lo repito, no se pueden decir en esa prensa convencional. Sí. Sería en la prensa convencional, pero se dicen ahí. Hasta claro, por ejemplo, cuando en el gobierno, creo que fue del expresidente Flores, que nosotros tuvimos una como especie como pasábamos como una guerra, diríamos. Él decía una cosa, escribía un día y yo al día siguiente le contestaba, él me contestaba y ahí pasábamos. Él escribía en las pildoritas. Sí, exactamente. Entonces hay gente que dice, mucha gente que dice que lee más las pildoritas y los apuntes que noticias, que otro tipo de noticias, ¿va? Sí. ¿Y por qué cree usted que es para la gente tan importante leer ese tipo de columnas que ahora en el proceso de transformación hacia la prensa digital es mucho más variado también todo ese formato? Sí, es correcto. Yo creo que es por dos aspectos. Uno de ellos, que al hondureño casi no le gusta leer. Entonces ahí lee rápido, ahí va resumido muchas cosas y cuando leí la columna aquí me entero de muchas cosas sin necesidad de leer los editoriales, de leer noticias, aquí me entero de todo.
Y segundo, que igual creo que piensan que ahí hay cosas que se dicen ahí que no, no van a aparecer en un titular, ¿va? Porque no se va a arriesgar la prensa convencional a escribir un titular de una noticia que uno la puede decir ahí, pero no la puede escribir en un titular, ¿va? Por el tipo de periodismo. Es por ese aspecto que lo veo, porque sí, alguna gente, le digo porque sobre todo a nivel de los colegas, que a veces existe esa tendencia de criticarnos entre nosotros, ¿va? Y de evaluarnos unos a otros, ¿va? Creo que es de los pocos gremios que nos autodevaluamos, diríamos, porque yo veo a los médicos cómo se defienden entre ellos mismos, a los ingenieros, todo el mundo, pero nosotros aquí nos comemos, como dice, y somos como el cangrejo, que no dejamos que nadie sube y que lo queremos bajar, ¿va? Te he escuchado comentarios de los colegas que dicen, es que ya queda con una de chismes, dice, ¿va? ¿Qué periodismo es ese? Dice que no es que, así no es periodismo. Y yo le digo, mire, a mí me gustaría, yo trabajaba, cuando comencé a hacer la columna y era reportero del Heraldo, yo escribía todas mis notas. En vez que yo escribía hasta 10 notas para publicar en el periódico. Y a veces hacía un reportaje y dejaba la columna por último porque era la más complicada para mí para hacerla, ¿va? Yo puedo escribir una columna como una especie como editorial en pedacitos. Llevar el tema, por ejemplo, de las lluvias, o ahora el tema de la campaña, y digo, estos políticos, y escribo otro apunte abajo, que la campaña no debe ser así, pero no. Uno se esfuerza por buscar que cada uno de esos sea una noticia, pues. Nada más que escrita en la forma como se escribe en la columna, ¿va? Entonces, se lo digo que no es fácil, no es fácil escribir. Como uno cree que uno a veces, por ejemplo, critica el periodismo de farándula, tampoco es fácil. El periodismo a veces es más complicado que el periodismo convencional. Si mire, ese trabajo que hace como reportero uno, de escribir noticias convencionales, de escribir entrevistas a un político ahí, que yo había llegado a la conclusión que a veces una secretaria lo puede hacer. Se pone en la grabación y redacta, pues y punto. A ver, lo complicado puede ser la entrada, pero lo demás lo puede hacer una secretaria, ¿va? Pero hacer ese tipo de periodismo es más complicado. Es como el periodismo deportivo también, que tampoco es fácil. La creatividad. Exactamente. Usted ve, por ejemplo, usted lee los diarios deportivos, se va a dar cuenta de la creatividad que requiere ese diario deportivo para titular, por ejemplo. Compare usted un periódico, le pongo, vaya por ejemplo el diario 10, con el Heraldo Común, el Heraldo que lo hace la misma compañía periodística. Y usted va a ver ahí la diferencia de los titulares, de las fotos, de los ademantes de los jugadores, del personaje. Nada que ver, más complicado, requiere más creatividad el periodismo en eso. Pero mucha gente a veces busca la manera como de menospreciar al colega. Y sobre todo si uno que ha trabajado en periódico, existe como esa tendencia a menospreciar a los colegas de otros que trabajan, por ejemplo, en televisión o en radio, o que trabajan, como le digo, en la farándula o en periodismo social, de las socialeras que le llamamos, ¿no? Incluso así le dice uno despectivamente las socialeras, ¿va? ¿Así? Y no es fácil, ¿no? Claro que no es un periodismo fácil, ¿verdad? Y se lo digo yo que, por ejemplo, yo soy, creo que de los pocos periodistas, y eso yo sí lo digo porque así es no que estoy siendo arrogante, que he trabajado en periódico muchísimos años. O sea, yo me considero que he sido un reportero, diríamos, completo, pues. O sea, que yo trabajé muchísimos años. Mire, yo casi todas las cumbres presidenciales las cubrí yo, todas las cumbres, desde la primera. Trabajo en radio, trabajé muchos años en Radio Tegucigalpa y todavía tengo un programa en Radio Centro. Es un programa que lo comencé en Radio Tegucigalpa en el 1986, programa mío, independiente. Cosas que la gente no sabe, ¿va? Uno, por ejemplo, en ese programa yo siempre he vendido publicidad, pues en ese programa desde el 86. A mí Mario me dio la oportunidad de tener un programa aparte, lo tenía los sábados, me acuerdo antes, después comencé los domingos, después lo tuve en Radio Reloj y ahora está en Radio Centro, ese programa todos los domingos a las 9 de la mañana. Estuvo un tiempo que lo pasaba, creo que era a las 7 de la mañana. He tenido siempre ese programa, siempre he trabajado en radio y en televisión, obviamente todo el mundo sabe que trabaja en televisión, pues, sí. Muy pocos periodistas han ejercido el periodismo así en todas esas facetas. Diversos, sí. Sí. Y me dijeron que tienen que preguntarle quién es la Mujer Araña. La Mujer Araña, bueno, La Mujer Araña es un producto de ficción, ¿no? ¿O es un personaje real? Nació como un personaje real. Fue un personaje real varios tiempos. Lo que pasa es que después no siempre iba a tener poder el que tenía en ese tiempo la Mujer Araña, entonces tuvimos que buscar ya alguien que asumiera esa responsabilidad, digamos, ¿verdad? Pero mire qué cosas bien curiosas. A mí una vez me invitaron a una despedida de un embajador, creo que era el embajador de Francia, y me invitaron no como periodista. Yo en ese tiempo estaba, creo que era secretario de prensa de Ricardo Maduro. Era una cena que había en la Cancillería ahí. Y yo todavía hacía la columna, ¿va? Entonces yo fui, no como periodista, entonces estuve en la cena ahí. Después cuando el embajador comenzó a leer su discurso ya de despedida, solo habló él y el canciller ahí en la ceremonia que había, en la cena.
Entonces comenzó a decir el embajador, así de entrada comenzó, bueno, dijo, quiero decirles que lo que más voy a lamentar, dijo Irme de Honduras, es que ya no voy a poder, dice, compartir mis desayunos, dijo, con la que todo lo puede, todo lo sabe, dijo, la mujer araña. Entonces después el embajador comenzó a mencionar una serie de personajes que aparecen en las pildoritas y en los apuntes. Entonces dije yo, y él no sabía que yo estaba ahí, yo no fui como periodista, no sé que yo estaba ahí. Hermano, yo lo fui a saludar y ni me presenté, que yo era que hacía la columna. Y digo, esta gente no me imaginé, y todo el mundo se reía después de lo que estaba diciendo él, o sea que todo el mundo leía eso, pues. Entonces yo no me imaginaba que esta gente tuviera ese nivel de conocimiento de estas columnas, pues. Otra vez me mandó a llamar el embajador de Japón, que estaba acá. Yo había ido a Japón una vez, invitado por el gobierno justamente, y como a los 3, 4 años, creo que así, o 5 años me llamaron que el embajador quería saludarme, pues que quería hablar conmigo. Dije yo, vaya, además de otro viaje, dije yo, no cabe mal otro viaje, viaje a Japón, pero no cabe mal otro viaje. Entonces ya fui. Ya se imaginaba en Tokio. Sí, ya estaba imaginando en Tokio ya, ¿verdad? O allá en Hiroshima, no sé, o en Fukuyama. Entonces ya llegué ahí, comencé a platicar con el embajador, y ya me invitó a tomar café, después que comencé a tomar té, y iba a platicar, y decía, bueno, ¿y qué quiere más decir? Pues ahí, que me iba a invitar a Japón, y no me decía nada, vaya, ¿qué quiere más decir? Y allá más como 1 hora platicando y nada que me decía del viaje, ¿va? Bueno, le dije, bueno, embajador, le dije que tengo que, porque tenía que irme, yo, pues tengo que, porque no me decía nada del viaje, pues. Entonces, pero es que mire, me dice que yo lo quería hablar con usted, me dice, porque yo quería que me dijera, porque me dijeron que usted me escribió los apuntes. Sí, le digo, ¿en qué le puedo servir? Es que mire, quiero ver, ¿y quién es la mujer araña? Ha sido como la pregunta que siempre ha existido, ¿no? Pero esa era, o sea, obviamente su experiencia también con este personaje cuando estaba en el gobierno de Maduro era mucho más fuerte que después, ¿no? Entonces después tuvo que ficcionarlo de alguna forma. Exactamente, sí. ¿Cómo fue su experiencia como secretario de prensa en el gobierno de Maduro? Malísima. Claro que ha sido una de mis peores experiencias. Ahora, yo le digo que yo creo que yo bien tenía conocimiento que a mí no me iba a ir bien ahí. Es una de las decisiones que he tomado en mi vida que más me ha costado, porque a mí me ofrecieron ese cargo y yo no quería. Traté de que fuera otra persona ahí, que estaba cercana a Maduro y no quiso. Y después pues tuve que agarrar la piedra, como se dice yo, pero yo sabía que no me iba a ir bien, porque mire, en el gobierno, si hay un secretario de prensa y no tiene acceso directo al presidente, no, es difícil, bien complicado. No, yo estuve con él en toda la campaña, pero Maduro después se encerró con un grupo de gente ahí, y no se dejaba ni verba. Entonces cambió totalmente él, como cuando fue a la campaña, que andábamos siempre juntos, y anduve con él, le repito, en la campaña desde el primer día que se lanzó, hasta el último día, ¿va?, que ganó las elecciones. Pero así la política, pues. Entonces yo ya había, cuando me ofreció el cargo, ya habían pasado varios días que él había sido electo, y yo miré que ya era otra persona, pues. Yo no lo podía ver. Y yo dije, si yo acepto este cargo, yo no voy a durar ahí, pensé yo, pues, porque sin tener acceso directo, ni a él, inclusive, ni siquiera a la gente que lo rodeaba, pues, incluido Ricardo Álvarez, ¿va? Que era el secretario privado de él. Entonces ahí no, dije yo, me voy a ir mal. Pero ¿qué pasaba? Mire, yo siento que uno a veces en la vida debe cumplir ciclos, en muchas cosas, principalmente en una labor que uno ejerce. Yo sentía que ya había cumplido ya un ciclo en el Heraldo como reportero, y que ya no debía seguir como reportero, que tenía que buscar otra cuestión. Y con ese fin yo lo hice, porque dije yo, ahí si no me va bien, pues no sigo y me dedico a otra cosa. Si puedo volver al Heraldo, pues vuelvo, si no, pues voy a buscar trabajo, dije, en televisión o en radio, pero ya creo que ya... ¿Cuánto tiempo estuvo? Yo sentí, creo que ni 3 meses. ¿Poco tiempo? Sí, poco tiempo. Así que yo sabía que, o sea, de entrada yo tenía... No había manera, bueno, yo no tenía ni los teléfonos de ellos, pues olvidó todo, pues. Ni los teléfonos de ellos siquiera, no tenía ni acceso siquiera al segundo piso. ¿Y para qué lo nombraron entonces? Pues yo no sé. Bueno, le digo, ni siquiera tenía acceso al segundo piso. Ni acceso siquiera, ¿va? Le digo a entrar al segundo piso, no llegamos a él, ¿va? Entonces era bien difícil, pues. Pero de ahí, de alguna parte, me sirvió como experiencia. ¿Solo pasó los 3 meses de prueba? Sí, bueno, fui que fui a un viaje relámpago a Alemania, que me invitaron, y por mi cuenta fui a España. Fui a España porque quería ir a Radio España. Yo siempre, mire, yo sin algo estoy de acuerdo que hizo Mel Zelaya, es con haber abierto Canal 8. Yo siempre creí que el gobierno de turno, pues me refiero, no que el gobierno de turno, tuviera un canal.
y una radio además que funcione. Y yo fui a Radio Nacional de España a pedir colaboración, a pedir apoyo, primero para levantar Radio Honduras, ¿verdad? Con una buena frecuencia, con buenos equipos y toda cuestión, que la radio se escuche, pues, y además de eso, yo pensaba hacerla competitiva, que fuera una radio así como Radio Nacional de España, ¿va? La BBC de Londres, o sea, me refiero a que no es una radio que solo habla belleza del gobierno, ¿no? Que compitiera, pues. Sí. Ese era mi esquema, y me recibió la directora de la radio ya, conseguí receta con ella y con otra gente, me mostraron todas las cabinas, cómo trabaja la radio y todo. Yo venía entusiasmado, pues, de ver esto. Inclusive adelanté algo, la posibilidad de ir a la televisión española para luego un canal. Sí. Yo venía entusiasmado con la idea de proponerle aquí la idea al presidente de cómo era que trabajáramos en eso. Nunca lo pude para decirle. Nunca le pude proponer la idea ni a él ni a nadie, ¿va? Ni a Luis Cosenza, que es el ministro de la presidencia, pues nunca pude hablar con ellos, pues. Sí. Ahí se quedó la idea conmigo, pues. Hasta el tiempo después que miré que Mel Zelaya, el presidente Zelaya abrió Canal 8, dije, ay, qué bueno, dije yo. Por fin es una buena idea, dije yo. Usted durante el Mitch, ¿no?, montó una constructora. Sí, tenemos una constructora, sí, correcto. Y este proyecto, es como un proyecto aparte que tiene usted, pensé que solamente trabajaba en empresas. No, nosotros trabajamos desde, creo que fue el 99, es una consultora, y trabajamos con unas constructoras asociados ahí. Hemos estado trabajando desde esa época. Es un negocio totalmente aparte del periodismo. Es difícil porque aquí, como en todo, hay un grupo de empresas, un grupo bien reducido, que son los que tienen todos los contratos buenos. Sí. Y uno consigue son proyectitos, pues por ahí vamos. Hemos sobrevivido todos estos años. Todavía, claro, todavía estamos trabajando todavía. Sí. Y obviamente ahí trabajan ingenieros expertos, y tenemos ingenieros en agua, que son expertos en agua cuando se necesita, laboratorio, ingenieros expertos con máster en carreteras. Tenemos todo, oficina, todo, ¿verdad? Nosotros inclusive somos los que en su momento, pues, hemos avalado cuando cualquier gobierno ha combatido las llamadas empresas de maletín, ¿verdad? Porque las actividades de empresas de maletín, ¿verdad? En la medicina usted ve que uno de los peores males que le han hecho al país son esas empresas de maletín, que le compran pastillas el gobierno compra pastillas y no le fabrican pero ni una mejoral, sino que ellos compran otro. Exactamente. Aquí hubo una cuestión que yo me eché varios enemigos, creo que fue el gobierno del presidente Reina, me eché unos enemigos ahí porque yo denuncié eso en el Heraldo. Hubo una licitación en el gobierno y compraron un montón de postes, miles de postes, pero millones de lempiras en postes de cemento. Entonces que habían empresas que se dedicaban a fabricar cemento, pues cementeras, ¿va? Y a fabricar bloques, y hacían esos postes. Pero ¿qué pasó? Se lo compraron a una empresa que no hace postes y que no tiene nada que ver con cemento. Y esas empresas los compró a El Salvador y se los vendió al gobierno de Honduras. ¿Verdad? Qué negocio, ¿va? Sí. Allá estaban, me acuerdo que sacamos con fotografías en el Heraldo, el reportaje, estaban tirados allá por la avenida Periférico. Bueno, que estaban todos los postes. Exactamente, centenares de postes ahí. Yo denuncié eso y me gané mis buenos enemigos, pues, pero sacamos esa denuncia porque es una irregularidad. Igual ocurre con las pastillas, igual ocurre con la construcción. Mira, hay empresas de maletín y ganan buenos contratos, le cuento, ¿va? Aquí hubo empresas aquí hubo ministros de Soptravia, antes que era Secop antes, y ahora después Soptravia, ahora en CEP, que le pagaban a esas empresas. A uno le daban un proyectito, por ejemplo, de 300,000 lempiras, medio millón, 1 millón tal vez, y a esas empresas le daban un proyecto por 10 millones. Se lo pagan a veces doble y la empresa no existía. ¿Qué lo motivó a montar un nuevo canal en Honduras? Bueno, yo creo que más que todo ha sido porque yo creo que yo como periodista, en primer lugar, ya necesitaba como una trinchera en la cual trabajar, porque ya uno ya va vejentando, pues ya va para viejo. Entonces, yo he visto los ejemplos de otros colegas que ya por motivos de edad o lo que sea, ya no les da trabajo a nadie, ¿va? Y digo yo, aunque sea ahí, aunque nadie me vea, digo, puedo tener un programita y nadie me va a correr, por lo menos. Aunque sea un canal pequeño, pero puedo tener mi programa ahí, esa es una cosa. Y dos, que creo que también el periodismo en Honduras necesita pues también de tratar de innovar algunas cosas y de hacer un periodismo positivo.
nosotros, aunque seamos un canal pequeño, no vamos a caer en... Yo no quiero criticar ningún medio, pero no vamos a caer en nada que haya caído otro medio solo para ganar audiencia. Comenzar, por ejemplo, ahí a insultar gente, a hacer cosas que no creo que... O a querer explotar el morbo de la gente, no lo voy a hacer. ¿Va? Yo prefiero mejor ir creciendo poquito a poquito, si es que podemos crecer, si no, pues nos quedamos como un canal pequeño. ¿Va? ¿Cuál cree usted que son los problemas ahorita en la forma en que estamos viendo el periodismo actualmente en el país para poder lograr un periodismo realmente profesional a la altura de otros países, por ejemplo? ¿Cree usted que es un asunto de ética de los periodistas, un asunto de formación de los periodistas? El poder mejorar la calidad de la producción del periodismo a nivel nacional. Yo creo que, mire, el problema viene de la cabeza, a mi juicio, viene de arriba, o sea, viene del medio de comunicación como tal. Pero además de venir del medio de comunicación, creo que viene de la empresa privada en general. Yo creo que la empresa privada en Honduras, en términos generales, me estoy refiriendo, es muy débil, es muy débil. Bueno, de hecho, usted sabe que una vez, la empresa privada más fuerte que hay en la Guatemala, ¿va? Totalmente. Para que usted tenga una idea de cómo es la empresa privada en Guatemala, que la de El Salvador es mucho más grande que la economía de Honduras. Solo un banco de El Salvador, como el Banco Agrícola, yo no sé si todavía, claro, no tengo estas cifras, pero hubo un tiempo que solamente el Banco Agrícola de El Salvador era más grande que todos los bancos de Honduras. ¿Qué le parece? O sea, los banqueros en ese tiempo eran como usureros. Y solo ese banco de El Salvador era más grande que todos los bancos de Honduras que habían, pero le están hablando ya hace algunos, como el 2000 tanto, no sé si todavía. Una vez, Joaquín Villalobos, el comandante de la guerrilla salvadoreña, para que usted tenga la dimensión de lo que ha sido la empresa privada en Honduras, dijo él que la oligarquía salvadoreña no llegaban por ni aprendices de la oligarquía guatemalteca. O sea, que eran aprendices, o sea, ni eso siquiera. O sea, que nada que ver con el poderío de la oligarquía. Bueno, mire que una vez los empresarios guatemaltecos, no sé por qué razón, entró en problemas el gobierno de Guatemala con Estados Unidos, y Estados Unidos amenazó con cortar el ayuda de las Fuerzas Armadas de Guatemala. La empresa privada guatemalteca se reunió y le dijo que no jodan, así les dijo. Nosotros vamos a darles la ayuda que le dan ellos, dijo. Así. Esa es gente de mucho dinero, ¿va? ¿Por qué le comento todo esto? Porque los medios de comunicación viven de la publicidad, y en este sentido yo le doy la razón a los medios. Como la empresa privada es débil, no pueden sostener vía publicidad a los medios de comunicación. Entonces el medio de comunicación recurre a papá gobierno, a los gobiernos. O sea, son los gobiernos, me refiero en general, sí. Que no van a creer que estoy hablando solamente de Juan Orlando, me refiero desde tiempos de Sasso Córdoba, todos son los que mantienen los medios de comunicación con su pauta. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Muchas veces el medio de comunicación no se pelea con el gobierno, porque si no... Y eso impide entonces un ejercicio... Exactamente, independiente. Exactamente. Eso es lo que impide que el periodismo sea independiente. ¿Por qué? Porque si no le le corta el oxígeno, el papá gobierno, ¿va? Si la empresa privada aquí fuera fuerte, como es en Guatemala, todavía como El Salvador, usted por ejemplo agarra un periódico en El Salvador, lo va a ver así de grueso, el Diario de Hoy, por ejemplo, la prensa gráfica, así de gruesos, y comienza a ver usted, ve una noticia allá en una esquina y es todo publicidad. Luego páginas completas le va dando vuelta a usted, pura publicidad, suplementos y pura publicidad. Yo he visto el Diario de Hoy, a veces, cuando antes que uno viajaba en el avión le daban el Diario de Hoy ahí, así de grueso, mire, y comenzaba 4 páginas de noticias, y ahí todo publicidad y suplementos. ¿Qué le parece? Ahí sí, por ejemplo, usted sabe que ahorita cuando los gobiernos del FMLN, con Mauricio Funes y ahora con Salvador Sánchez Serén, ahorita hay medios ahí en El Salvador que están en contra estuvieron en contra de Mauricio Funes y están en contra de Sánchez Serén, y no reciben ninguna publicidad del gobierno. Pero se mantienen. Se mantienen porque la empresa privada los mantiene, porque tienen el poder de hacerlo, pero aquí no pueden, aquí no podría. Y aparte de usted súmale que se han agarrado los empresarios, a que se han agarrado, me refiero al empresario, para darle publicidad al medio. ¿Y la formación de los periodistas? Para el medio. Y es que todo es una cadena. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto repercute en la formación del periodista, en la tecnología que se maneja en los medios.
repercute, ¿por qué? Porque no hay todo ahí alrededor de esto, del dinero. Si no hay dinero, le pongo un ejemplo. Mire, yo, por ejemplo, estuve en la guerra de El Salvador varias veces cubriendo. Cuando se firmó la paz, en el 92, fue el 17 de enero del 92, yo fui a El Salvador por parte del Heraldo a hacer estuve una semana completa haciendo reportajes. Fui a los campamentos guerrilleros y el día de la firma de paz estuve en El Salvador, San Salvador. Por primera vez estaban los guerrilleros ahí, en el Parque Central. Me acuerdo que todavía me acuerdo que apareció el comandante Santiago por primera vez, que manejaba Radio Venceremos, en la terraza, en el techo de la Catedral de San Salvador. Fue un momento realmente histórico eso que pasó ahí, ¿verdad? Lo que quería decirles es que yo cuando estuve ahí, conseguimos, por la afinidad que había del Heraldo con el diario de hoy, que yo fuera a escribir el diario de hoy. Ahí me habilitaron máquinas de escribir y toda cuestión, para poder trabajar, y yo iba a trabajar ahí. Mire, para empezar, usted entraba al diario de hoy, en la entrada habían barricadas, de costales de arena. Y estaba un tipo ahí con una metralleta 50, ¿va? El techo, como 4 metralletas 50 ahí, ¿va? Con barricadas y todo, porque así era la guerra, ¿va? Estábamos en medio de la guerra ahí. Y lo que le iba a decir es que hablando con reporteros ahí, por ejemplo, yo escribía por ejemplo, como reportero, 10 notas, 5 notas, 7 notas, y cuando iba con un reportero, ellos no escribían ni una nota. ¿Y cómo es que no escribían ni una nota? No, porque ando investigando una cuestión ahí, si no hay nada hoy, no escribo nada, me dice, ¿verdad? El jefe de redacción, por ejemplo, allá había, por ejemplo, aquí en Honduras, solo para que usted entienda bien, yo tenía, en todos los periódicos acá hay un jefe de redacción solamente. Algunos tenían un jefe de información, pero la mayoría solo jefe de redacción. En el Heraldo había un jefe de información y jefe de redacción. Pero pare de contar, igual, y era el que más tenía, ¿eh? El Heraldo fue el primer periódico que trajo aquí inclusive computadoras. Fue el primer periódico que inauguró, comenzó a trabajar con computadoras, que me acuerdo que la fue a inaugurar Lisandro Quesada, que era el ministro de prensa de Ascona, fue en tiempos de Ascona. Y fuimos los primeros también que trajimos una laptop. Nosotros andábamos con una laptop ahí sacando pecho en la calle, ¿va? Y solo tenía Word. Y así era, parecía la lío, gorda, ¿va? Toda gordota. Con Maldonado andábamos ahí, nos peleábamos la computadora con Ardo Maldonado, porque Ardo Maldonado era reportero también del Heraldo, ¿va? Y nos peleábamos con la computadora, estábamos sacando pecho con un maletín azul, de acuerdo yo, ¿va? Y donde sea las sacábamos ahí que la gente viera y todo el mundo quedaba viendo cada cuestión, y así de gorda, mire. Y solo tenía Atex, o sea, el Word, ese era todo. Pero la gente quedaba viendo ahí, ¿verdad? Cada cuestión. Pues el caso que usted vea, ahí en el diario de hoy de San Salvador, había un tipo que solo se encargaba de revisar de titular, ese era el trabajo del solo titular. Otro para la parte de la ortografía, y otro que era el jefe de redacción para ver que las notas fueran dentro de la política editorial del diario, ¿va? 3 personas, solo para ver las notas de los reporteros. Aquí solo uno hacía eso, ¿va? Luego tenían asistentes, el jefe de redacción tenía un asistente, aquí no, aquí el jefe de redacción él solito y él hacía todo, y había además un encargado de personal allá, de los reporteros, no, aquí todo se lo hacía el jefe de redacción, lidiando con el reportero, con el fotógrafo, mire, váyase para allá, cubra esto, cubra lo otro, que no sé qué, y luego revisando las notas, titulando, revisando que no hayan errores, comparándola ahí con, los errores de sintaxis y todo eso. Claro, que se van. Todo, claro, sí. Todo eso es un solo jefe, ¿va? Claro. Y en ese caso del Heraldo hay un jefe de redacción, en otros diarios solo jefe de redacción, sin jefe de información y sin nada, ¿va? Entonces, ¿por qué es eso? Porque aquí ellos tenían la capacidad logística de tener todo ese personal, ¿va? Todo ese personal, ¿va? Y ahora para finalizar, Armando, porque para ir cerrando la entrevista un poco, usted forma parte de una generación de periodistas que ha marcado, ¿no? el periodismo, ha marcado las noticias, ¿no? a nivel generacional, ¿no? Lo incluyo, usted me decía ahorita Eduardo Maldonado, ¿no? Y así hay como varios periodistas que salieron más o menos al mismo tiempo de la escuela de periodismo. Y ahora, fuimos compañeros, salimos un tiempo con Renato. Ahora la mayoría tienen como sus medios desde los cuales hacen su trabajo, ¿no? Sí. ¿Cree usted que habrá espacio en la prensa para otra generación más adelante, para nuevas caras en el periodismo que vengan con la fuerza de su generación? Mire, yo creo que también acá tiene que ver mucho esto no solamente con el periodismo, sino con todas las profesiones y con toda la actividad de la sociedad. Y creo que no solamente en Honduras.
Y en esto también creo que juega un papel muy importante lo que está pasando en las redes sociales, el irrumpimiento del Internet, ¿verdad? Porque el Internet tiene dos caras, ¿verdad? Todos los cambios y logros que se han alcanzado gracias al Internet, pero también tiene un lado oscuro, ¿verdad? El lado oscuro de que la gente ya no lee libros, ya no quiere ni leer periódicos, todo lo buscan en Internet. Noticias falsas también. Y ese es lo peor, las noticias falsas, o sea, la especulación que hay en la web, ¿verdad? En el Internet. Entonces yo creo que eso también se ha llevado en contra del periodismo. Por ejemplo, hay un libro que escribe Mario Vargas Llosa, La civilización del espectáculo, que él narra ahí cómo se ha banalizado la cultura, ¿verdad? O sea, cómo la cultura ha caído en un abismo. O sea, la gente ya no... Y los jóvenes ahora no leen nada. Entonces el periodismo, ¿por qué digo tiene que ser la excepción? Entonces, para contestarle a su pregunta, desgraciadamente mi respuesta sería que no, yo no veo, se lo digo. Hasta para escribir, hombre, que son capaces que le escriben en Honduras sin H, pues cosas tan elementales, pues. Pero en desagravio del gremio periodístico, yo le diría que no solamente en el periodismo, igual usted ocurre con los abogados. Por ejemplo, los abogados de antes, ¿cómo se respetaban los abogados de antes? Los médicos de antes, ¿va? Y usted, un médico, ¿qué respeto para los médicos? ¿Va? Hablando lo mismo. Es una decadencia, a mi juicio, en que ha caído toda la sociedad, y yo sí creo que tienen mucho que ver las redes sociales, ¿va? Decía, por ejemplo, Humberto Eco, que un poco pesado lo que decía, ¿va? Que son una legión de imbéciles, así que escriben en las redes sociales. Lo que antes decía, alguien escribía al calor de una copa de vino o de los tragos en un bar, que ahí se quedaba. Ahora hoy, tiene el mismo valor, dice, que lo que escribe un premio Nobel, que lo sube, ahí nomás, bueno, no es que lo sube, ahí nomás lo escribe de un solo, lo manda vía tweet, vía lo que sea, y vienen de otros idiotas y lo reenvían, dice, lo repiten y comienza, ¿va? Entonces es una cadena completa, ¿va? Y eso aparece en todo el mundo. En todo el mundo, no solamente aquí. Vivimos en un mundo totalmente diferente. Yo no sé dónde vamos a parar. No sé dónde vamos a parar. Bueno, es un reto que nos queda para todos nosotros, un reto que queda también para los compañeros de la Escuela de Periodismo, a quienes esperamos y saludamos que vean en el programa. Bueno, pero toca asumirlo. Muchas gracias por haber estado con nosotros, muchas gracias por recibirnos en este espacio y buena suerte con su canal de televisión también. CHTV es el nuevo canal de don Armando Villanueva. Les invito a que nos sigan en las cuentas de Twitter y Facebook, El Pulso HN. También ahora estamos en Instagram. La cámara y la dirección de este programa es de Lindsay Perdomo. Yo soy Oscar Estrada y hasta la próxima.